Hola gente, estuve leyendo un artículo del grupo de investigación en computación cuántica de IBM en el cual exploran el concepto de circuitos cuánticos dinámicos, sobre el cual les quiero contar un poco. Un circuito tradicional está más o menos limitado a la aplicación sobre los qubits de determinadas compuertas y termina con un proceso de medición. Estos circuitos cuánticos dinámicos involucran no solamente la evolución del estado cuántico del sistema, sino mediciones periódicas de un subset de qubits. Entonces, las mediciones de algún qubits o de algunos qubits dentro del sistema se pueden realizar antes de que termine el algoritmo, guardar esos resultados en un registro clásico, en un bit clásico, y después resetear ese qubit a estado cero y continuar a partir de ahí con la evolución. Y vamos a verlo específicamente en el algoritmo de Bernstein-Basirani para ver cómo podemos hacer uso de este principio para reducir la cantidad de qubits que necesitamos para escribir el algoritmo con una determinada clave. Así que vayamos al entorno de computación cuántico de IBM y explicamos ahí bien de qué se trata. Bueno, para empezar y ponernos bien en contexto, vamos a escribir un algoritmo de Bernstein-Basirani con una función de 4 entradas. Vamos a poner la clave 12, o sea, en binario 1100, y vamos a leerla en una sola lectura cuando termina de correr el algoritmo. Para realizar el algoritmo de Bernstein-Basirani con esta clave de 4 entradas, necesitamos 5 qubits. 4 qubits del Q0 al Q3 los vamos a usar para poner la clave. Y el quinto qubit lo usamos como un qubit auxiliar. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, primero ponemos a este quinto qubit en estado 1, lo damos vuelta, el estado en que todos los qubits vienen preparados en el sistema de computación cuántica de IBM es el 0, así que lo ponemos en 1. Y ahora aplicamos compuertas H a todos los qubits para ponerlos en superposición. Todos en superposición. En este momento vamos a definir la clave. La clave es 1100 en el sistema de computación cuántica de IBM. Acuérdense siempre que los qubits se leen desde el mayor al menor peso. Entonces vamos a poner en 1 los qubits Q2 y Q3 y en 0 los qubits Q0 y Q1. Para eso teníamos que aplicar una compuerta CNOT o Controlled NOT desde cada uno de los qubits que están en 1 hacia el qubit auxiliar. Entonces ponemos en 1 este, vamos a editar esta compuerta. Y ordenamos. Ahora ponemos en 1 el qubit Q2 y para terminar volvemos a aplicar las compuertas H sobre todos los qubits. Estos que estaban en 0 quedan directamente así. Aquí aplicamos H y lo único que resta es medir. Medimos todos los qubits, que quiere decir que colapsa el estado cuántico del qubit sobre un bit clásico en el que vamos a leer 0 o 1.
Bueno, estos 4 primeros qubits tienen que tener la clave 1100. Bueno, como ya podemos ver, en el vector de estado aparece 1 para el qubit auxiliar y luego la clave 1100 como el único estado con probabilidad 1, es decir, 100% de probabilidad para este estado con la clave 1100. Podemos hacer correr esto en una computadora cuántica y vamos a hacerlo correr en la computadora cuántica IBM-Q Santiago, que es de 5 qubits. Bueno, ya tenemos el resultado de la corrida de este programa y podemos ver que la medición tiene su probabilidad máxima con una frecuencia de 858 sobre 1024 en el estado 1 para el qubit auxiliar y 1100, que es el que corresponde a la clave que estamos midiendo. Vamos a verlo en este diagrama y vemos cómo hay otros resultados que obtenemos que son debidos a errores que podrían aparecer en el sistema de computación cuántico por decoherencia y otros errores, ruido, etc. Pero el estado más probable es justamente el que corresponde a la clave 1100. Con lo cual, de esta forma, completamos el circuito tal como lo habíamos hecho en videos anteriores. Bueno, ahora sí vamos a usar el concepto de circuito cuántico dinámico y vamos a escribir el mismo algoritmo de Bernstein-Basirani para una clave 1100, pero en vez de usar los 5 qubits que teníamos anteriormente, vamos a hacerlo únicamente con 2 qubits y vamos a ir midiendo el qubit Q0 en la medida que evoluciona la ejecución del programa cuántico. Bueno, veamos cómo se hace. Primero nos quedamos únicamente con 2 qubits y por supuesto vamos a usar 5 bits clásico. 4 para leer la clave y un quinto bit que corresponde al qubit auxiliar Q1. El qubit Q1, que es el qubit auxiliar, lo ponemos en estado 1 y aplicamos una compuerta H de Hadamard. Luego empezamos a trabajar sobre el qubit Q0. El qubit Q0 ya está en estado 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leerlo sobre el bit clásico 0 y para seguir siempre el concepto de measure and reset, lo vamos a resetear con esta función, o nos asegura que el qubit 0 ahora va a quedar de nuevo en 0 después de la medición. El segundo bit de la clave también está en 0. Acuérdense que siempre vamos del qubit de menor peso al de más peso. O sea, el bit de menor peso está en 0, el segundo de menor peso ahora es el que vamos a leer, está en 0 también. Entonces lo leemos directo. Pero ahora lo vamos a leer sobre el bit clásico 1. Y lo volvemos a poner en 0, reset. El siguiente bit de la clave está en 1, por lo tanto tenemos que aplicar el algoritmo de Bernstein-Basirani con H, controlled not, H, como hacíamos hace un ratito. Y siempre el controlled not va ahora del Q0 al qubit auxiliar. Esto es poner en 1 ese bit de la clave, por lo tanto medimos ahora el qubit, pero sobre el bit clásico número 2
y lo volvemos a resetear. El último bit de la clave también está en 1, así que hacemos lo mismo. H, controlled not, H, lo medimos, ahora sobre el bit clásico 3, y lo volvemos a resetear. Para terminar, ponemos la compuerta H sobre el qubit auxiliar Q1 y lo medimos. Esta vez sobre el bit clásico 4. Bueno, aquí ya tenemos armado el circuito de Bernstein-Basirani, pero usando nada más que 2 qubits y haciendo mediciones del qubit Q0 en la medida que va avanzando la ejecución del programa, usando lo que denominamos entonces un circuito cuántico dinámico. Vamos a hacerlo correr esto en la computadora cuántica para ver el resultado que obtenemos. Bueno, ya están listos los resultados de 3 corridas del programa. Vamos a ver primero una en el simulador. Como vemos en el simulador, la probabilidad en la salida es del 100%. Nos dio el estado 11100, que es la clave, 1024 de las 1024 veces que se corrió en el simulador. Esto es, por supuesto, no es una computadora cuántica, sino que es el simulador del circuito cuántico. Ahora vamos a ver qué pasó en 2 corridas que hicimos en la computadora cuántica. En la primera corrida vemos que hay, como siempre, una distribución de estados y el estado correspondiente a la clave 1100 se dio 504 de 1024 corridas, es decir, aproximadamente un 50% de las veces. Los otros resultados que obtenemos, incluso algunos con parecería alta probabilidad, 374 de 1024, son erróneos y debido a ruidos, como les digo, de coherencia de estados cuánticos. En la segunda corrida que hicimos en la misma computadora de IBM Q Santiago, también la frecuencia fue de 508 sobre 1024 para el resultado correcto, 1100 en la clave, o sea, alrededor del 50%, pero hay otras corridas en donde los resultados fueron erróneos. Bueno, esto es algo que, como sabemos, está inmerso en este mundo de las probabilidades de la mecánica cuántica y, por supuesto, es lo que hay que prestar mayor atención y ahora se está trabajando con mayor énfasis en lo que se denomina corrección de errores. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre circuitos cuánticos dinámicos y nos vemos en el próximo.